Volvemos nosotros de vuelta a piso, seguimos siendo su compañía informativa de 5 días televisión. Hoy jornada de jueves 20, se esperan precipitaciones. Vamos a estar actualizando también eso durante todo el día, cómo se va a comportar el tiempo. Pero como siempre decimos, agradecemos la posibilidad de poder acompañarles en su jornada de trabajo con las informaciones del día de hoy. Y como siempre ya en este punto horario estamos hablando con los referentes de distintos ámbitos en la economía. Y hoy nos acompaña justamente don Carlos Jorge Biederman, presidente de la Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay, en una mirada en torno a romper esa mediterraneidad mental de manera inteligente y práctica para beneficio de nuestro país. Están trabajando fuertemente también expresidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, que también trabajó durante mucho tiempo en establecer mesas de trabajo y coloquios con referentes para mostrar una mejor mirada de nuestro país. Don Carlos Jorge, gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, esta situación en particular de una asociación, ¿con cuánto tiempo? Para conocer un poco la historia de este consejo. Este año estamos cumpliendo 70 años. Ok. La asociación es una asociación muy importante, tradicional. Incluye a cónsules de carrera y a cónsules honorarios. Y es una institución que tiene una trascendencia al representar a países que tienen relaciones diplomáticas y consulares con la República del Paraguay. Y ahí mencionar también, en una suerte hasta de forma didáctica, ¿de qué sirve un consulado? Bueno, el consulado es parte del esquema diplomático. Las embajadas incluyen a consulados. Los cónsules tienen trabajo que van directamente orientados a la atención a las personas físicas y jurídicas. Y además tienen que ver, los cónsules de carrera particularmente tienen tareas administrativas, documentaciones de relaciones con países comerciales, etcétera, etcétera. Los cónsules honorarios son personas del país nombradas porque tuvieron alguna relación con determinado país y tienen una función, como no son funcionarios públicos, son funcionarios nombrados por la razón de conocimiento o de relación con el país, y tienen su primera misión, o la primera misión nuestra como cónsules honorarios, es atender a los ciudadanos particulares o corporativos del país que representamos. Y en segundo lugar, incentivar, ayudar a todo lo que tenga que ver con relaciones comerciales, culturales, etcétera, etcétera. Eso siempre trabajando con la embajada. Correcto, y eso segundo, que es también un fuerte elemento dentro de la agenda de cada consulado, la cuestión comercial. De un tiempo a esta parte están siendo mucho más eficientes, ¿no? Sin duda, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento que incluye la economía del conocimiento. Y ahí nosotros hablamos de las R's. Hay dos características que son fundamentales hoy día en el mundo que estamos viviendo, además de las incertidumbres, los problemas en el primer mundo, etcétera, etcétera. Para poder convivir en esta sociedad de economía del conocimiento hay dos R's. Que son fundamentales, las relaciones y la reputación. Uno vale por las relaciones que tiene y uno vale por la reputación que uno logra en el tiempo. Entonces, para los países como Paraguay en particular, es muy importante mostrarse de una manera diferente al mundo, y ahí es que los consulados de países que tienen representaciones en Paraguay son importantes, pues son como ventanas estratégicas de relacionamiento para no solamente atención a ciudadanos de los países, sino que también posibilidades de gestionar, ayudar, desarrollar actividades comerciales entre los países. Durante mucho tiempo se hablaba de que Paraguay era un elemento muy desconocido, ¿no? Y hablábamos también de la necesidad de una mayor promoción de nuestro país en todos los niveles y principalmente para establecer también ese vínculo comercial que nos hacía falta, don Carlos Jorge. Y hablaba de una de las R que me llamó mucho la atención en su respuesta, que es el tema de la reputación. Sí. ¿Paraguay tiene una reputación ahora o todavía seguimos siendo desconocidos? Seguimos siendo desconocidos. Yo creo que Paraguay tiene que trabajar mucho más. Se está haciendo un esfuerzo, hay que reconocer. Relaciones exteriores, la Cancillería está haciendo un gran esfuerzo. Y también el Ministerio de Industria y Comercio con Redidex, hace semanas atrás tuvimos un foro de inversiones, atracción de inversiones muy interesante, muy importante. Pero también hay temas internos, ¿verdad? Las inversiones van a venir si el país tiene seguridad jurídica, si hay reglas de juego, si estas se cumplen en tiempo y en forma y los procedimientos son los adecuados. Paraguay tiene oportunidades extraordinarias. Su ubicación geográfica, Juan Pablo, la hidrovía, la carretera bioceánica que se está terminando,
y nuestra posición geográfica, repito, son fundamentales en este momento. Y Paraguay está tomando una posición diferente a nivel regional, incluso a nivel continental, que deberíamos aprovechar. Paraguay se está convirtiendo en un... No nos conocen mucho todavía y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que ir trabajando, porque la reputación no es solamente imagen, y la reputación es cómo nos ven. Somos serios, cumplimos lo que decimos, tenemos reglas de juego, las experiencias son positivas, entonces hay que seguir trabajando en esto y logrando resultados. Una de las cosas que se suele decir también es que partimos de la desconfianza, de la desconfianza propia del propio paraguayo hacia el otro paraguayo. Yo siempre recuerdo el caso del ex canciller Rubén Ramírez Lescano, que estuvo a un paso de ser el representante de la CAF, por ejemplo. ¿Y cuánto hubiese implicado realmente eso para nuestro país en la dimensión de que un paraguayo pueda ir metiendo a más paraguayos dentro de la estructura? Pasa con argentinos que ocupan cargos, brasileros que ocupan cargos. Eso también son escenarios que tenemos que conquistar, ¿no? Sí, a veces los intereses internos afectan incluso a la autoestima, ¿verdad? Que muchas veces nuestra reputación externa supera a nuestra reputación interna. Eso también hay que compatibilizar. Pero una falta de ignorancia y falta de visión inteligente también de lo que implica una persona en un lugar como eso. A veces sí, a veces es una miopía egoísta, o a veces incluso, no sé, yo creo que Paraguay necesita ir ocupando espacios internacionales que ayuden a exponernos de una manera diferente. Paraguay, afuera, en algunos países, nos ven de una manera diferente. Incluso a nivel regional nos ven como, somos el único país que a nivel regional ha respetado a rajatabla, por ejemplo, el Tratado de Mercosur. Somos el único país que en los últimos años, con gobiernos diferentes, ha respetado los principios y fundamentos macroeconómicos básicos, y por eso hoy creo que tenemos números interesantes. Así nos ven. Muchas veces adentro no lo vemos de esa forma, porque mezclamos los temas. Sí. Y yo creo que tenemos que cambiar. Paraguay es un país, vuelvo a decir, que tiene oportunidades extraordinarias. El tamaño nos protege. Nuestros problemas, Juan Pablo, son proporcionales a nuestro tamaño. Okay. Entonces nosotros tenemos que encontrar los liderazgos adecuados, tenemos que encontrar los públicos y privados, liderazgos adecuados, inteligentes, y cuando hablo de inteligencia estoy hablando de bien informados, de saber qué está ocurriendo, de tener la información en tiempo y en forma para tomar las decisiones adecuadas, entender lo que pasa y en base a eso tomar las decisiones adecuadas y tener, por supuesto, los consensos para ir hacia donde corresponde. La historia de nuestro país en un periodo donde nunca hemos tenido la democracia más larga, ¿no? Desde 1811 hasta este tiempo, vamos camino a encontrarnos con un momento histórico importante, de vuelta a una renovación para elegir un periodo de 5 años. Y ahí aprovecho lo que decía usted de ser inteligentes en elegir buenos liderazgos. Amén de la crítica, porque en realidad estamos en un momento muy polarizado, ¿no? Uno es anti o a favor, pero le quería poner un ejemplo en eso y hay que también poner al principio de todo, hay que ponerle al país. Ajá. Paraguay está por encima de todo. Y después hay que ver la gestión. La gente tiene que empezar a mirar propuestas y al final del día nada sustituye a los resultados. Pero lo que le decía en torno a este tema, amén de las críticas y de uno estar a favor y en contra, no podemos dejar de reconocer que un evento, para poner como ejemplo de Odesur, nos midió el pulso, nos mostró la capacidad, nos generó una mirada internacional importante. O sea, y un efecto adicional que vale la pena destacar, mejoró nuestra autoestima. ¿Cierto? Podemos, y cuando queremos lo podemos hacer muy bien, y tenemos hasta tenemos símbolos que surgen de esquemas como Odesur. Claro que se puede, claro que se puede, y se debe. ¿Por qué no somos constantes? Y porque mezclamos las cosas a veces, o muchas veces. Yo creo que tenemos que ir cambiando, hay que ir mirando el mundo, hay que ir mirando la región, hay que ir viendo las posibilidades, las opciones. Y tenemos que, Paraguay es un país, vuelvo a decir, que tiene oportunidades increíbles. Nuestro tamaño nos protege. No es lo mismo iniciar una posición comercial o empresarial en Mercosur vía Brasil o Argentina que empezar en Paraguay. Cierto. La escala es completamente diferente. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar desde otro punto de vista el momento. Y ahí es donde el esquema diplomático consular tiene algunas opciones interesantes por la relación con los países
Y hay muchas oportunidades de atracción de inversiones o de asociación con empresas que ya tienen tecnología o que pueden tener el capital adecuado para sumar y que nos ven, vienen a Paraguay y nos ven, nuestros problemas son menores, solucionables en comparación a lo que ellos pueden tener en sus propios países. Entonces yo creo que hay que ser un poco más optimista sin dejar de ser realista y empezar a mirar las oportunidades desde el punto de vista bienestar común. La generación que está tomando posición de liderazgo, ¿cómo está viendo ese grupo de gente? Yo creo que una generación más educada, creo que las generaciones que están empezando a ejercer liderazgo tuvieron la oportunidad de educarse mejor y tienen una mayor responsabilidad también, porque al educarse mejor no tienen ya excusa, yo no sabía, yo no entendí, yo creo que la gente tiene la oportunidad de definir propósitos, visualizar un plan adecuado, incluyente, 7 millones de habitantes, un plan incluyente y principalmente ver cómo se va a ejecutar, porque muchas veces desarrollamos planes y nos olvidamos de que hay que ejecutarlos, ¿verdad? Sí, y una mayor incomodidad también de esa generación a la condición que nos toca vivir. ¿En qué sentido? Y en las condiciones de instituciones no fortalecidas, capacidades también de infraestructura que tal vez vieron en otros países que no tenemos es la nosotros. oportunidad de ellos que lideren los cambios. Si nosotros no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad, bueno, yo creo que las generaciones que están ocupando lugares vuelvo a insistir, hay una palabra que es clave, responsabilidad, de hacer que las cosas ocurran, que sucedan, que se produzcan los cambios. Una de las cosas que suelo plantear, e incluso me tocó entrevistarlo a Euclides Acevedo, que es ahora candidato a la presidencia, y le dije, bueno, Euclides y otros hombres fueron artífices también en esa coyuntura de traer la democracia. ¿Por qué no construyeron demócratas durante todo ese proceso? Hablando un poco de esa relación de la generación que no pudo tal vez hacer un mejor Paraguay. No se construyó democracia. Demócratas, no democracia. Bueno, sí. Que apuntale la democracia, don Carlos Jorge. Sí, yo tengo un concepto de lo que es la democracia para mí, ¿verdad? La democracia tiene que ser participativa, tiene que ser incluyente, tiene que ser solidaria. No soy demócrata cuando me conviene nomás. La democracia tiene que, y tiene que producir resultados. La democracia tiene que repartir riqueza, no pobreza. Una vez le preguntaron a Churchill cuál era la diferencia entre la democracia y el comunismo, y en su estilo, y con toda la genialidad que le caracterizaba, dijo... La ironía que tenía. La ironía, pero ironía genial, él dijo, miren, el capitalismo es la peor forma de repartir riqueza, y el comunismo es la mejor manera de repartir pobreza. Yo creo que la democracia tiene que basarse en gestionar mejor calidad de vida. No puede haber una democracia buena para algunos y la misma democracia mala para otros. Sí. Yo creo que tiene que haber una capacidad de generar y distribuir una riqueza que permita una calidad de vida que justifique a esa democracia y que quienes ejerzan, que sean los que sean contratados electoralmente para representar a la gente, tengan un plan y que gestionen el plan de la mejor manera posible y que quienes le sucedan continúan en lo mismo. Tienen que ser políticas de Estado y la gente va a ir viendo quién es mejor en términos de gestión y bueno, y eso es lo que movimenta un esquema democrático. Pero la democracia tiene que ser participativa, tiene que ser incluyente, tiene que ser solidaria y tiene que generar resultados. Don Carlos, la otra cuestión también, volviendo al tema de capacidades instaladas. Nosotros tenemos un sistema económico bastante sólido, una moneda sólida, esquemas en lo económico que han demostrado funcionarios, burócratas muy profesionales y que han blindado ese esquema. En relaciones exteriores y en el caso suyo que le toca ahora liderar esta mesa consular, ¿cómo está la situación interna en Cancillería? Yo creo que bien, la Cancillería depende del Ejecutivo, pero es una Cancillería profesional, tiene gente, el pueblo paraguayo ha pagado para tener una Cancillería profesional, que es fundamental, no solamente porque somos un país mediterráneo, hoy el mundo exige que los países tengan diplomáticos
profesionales que les representen. Yo voy a hablar desde el punto de vista comercial. Sí. La Cancillería es nuestro departamento de marketing exterior. Sí. Necesitamos a la mejor gente, a la gente más capacitada, a la gente mejor informada, a la gente mejor preparada para representar a la República del Paraguay para negociar con otros países situaciones. Yo creo que la Cancillería está haciendo bien su trabajo. Tienen problemas de recursos, obviamente, pero creo que la Cancillería tiene que ser una política de Estado que responda a las necesidades de Paraguay hacia el futuro. Paraguay tiene muchas oportunidades y todo tiene que estar, digamos, orquestado en relación a eso. Y por más de que existan críticas, también es un bastión de no solamente poder, sino de estrategia en otras partes del mundo tener una oficina. No, por supuesto, es parte cada país necesita tener una representación en un mundo complicado, en un mundo, yo diría, un mundo con incertidumbres, pero con muchas oportunidades. Hay que estar presente, hay que tener presencia para poder representar o para poder negociar o para poder administrar situaciones. Y ahí un poco en torno a lo que ha sido este mundo bastante complejo post pandemia. Estamos en una etapa de recuperación. ¿Cómo ha sido este 2022? Complicado. Como sacando la cabeza de la pandemia surge el tema de Ucrania, que complica. Hay gente que no asume, pero el tema de Ucrania, hay un problema logístico, hay un problema de combustible. Rusia es el segundo productor de combustible del mundo y de gas también. Están entre los players principales. Y además toda la tensión, hay toda una tensión y por supuesto posiciones de países, etcétera, etcétera. Y no fue muy oportuno esto. No terminamos el tema de la pandemia y empezamos con un problema en el primer mundo que afecta al planeta. Sí. Entonces, y que nos demuestra que estamos demasiado interconectados, ¿no? Bueno, obviamente, este es un mundo que no solamente estamos conectados digitalmente, hay una conexión directa entre países, entre comercio, todo está interconectado. Es la característica de la sociedad del conocimiento, sí, y de la economía del conocimiento. Hay una inflación global. Nosotros ni siquiera sabemos, estuvimos tan bien en términos de inflación, Juan Pablo, que ni siquiera sabemos cómo desempeñarnos. Sí. No tenemos la práctica de los argentinos o de otros que han convivido con este problema durante años, y en este momento estamos tratando de adaptarnos, pero es una realidad. Tenemos una inflación que probablemente va a estar cerca del 10% este año. Las predicciones para los próximos años son mejores, pero hay que hacer, hay que gestionar, hay que trabajar, no es simplemente enviando mensajitos o no. Paraguay es un mercado muy pequeño, un país de 40.000 millones de dólares en lo legal, de economía, Producto Interno Bruto. Es un país administrable, un país que hay que formalizar la economía, hay que igualar la cancha, tenemos que mantenernos atractivos para atraer más inversiones extranjeras directas, necesitamos invertir más en infraestructura y necesitamos asegurar un Estado de Derecho de calidad que nos posicione en el mundo como un país confiable, serio, predecible, que en la región tenemos esa visión. Así nos ven. A veces nosotros nos vemos internamente así, pero en la región nos ven así. Y ahí consultarle, porque me sorprendió mucho ver hace unos días un cuadro en una presentación de que nos falta tan poco para el grado de inversión. Hablaba con alguien y me decía, sí, pero ese escalón que nos falta implica mucha tarea. ¿Por qué nos cuesta llegar al grado de inversión? Y nos cuesta porque no estamos haciendo el esfuerzo suficiente o estamos dejando de lado algunos temas o alguien se está aprovechando de algo. Yo creo que yo insisto, la democracia tiene que ser participativa, tenemos que participar, tenemos que incluir y tenemos que ser solidarios. La democracia no es buena solamente para mí. Bueno, el tema del grado de inversión es muy importante porque eso va a ponerle al Paraguay en términos reputacionales de una manera completamente diferente para atracción de inversiones a mediano y largo plazo. Deberíamos todos juntos trabajar en ayudar a que se logre esto. Y es cierto, estamos ahí, estamos cerca. Miramos el límite justamente para superar eso y poder llegar
a esa instancia. Ha sido como siempre un placer conversar con don Carlos Jorge Biederman, realmente una persona muy interesante para mantener una entrevista. No lo digo como halago, sino lo digo porque realmente a veces cuesta encontrar interlocutores para poder establecer esto, don Carlos, y algunas ideas de fuerza que queremos plantear. Pero la proyección para el próximo año, positiva, auspiciosa, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros somos positivos. Yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo, si definimos los propósitos, si tenemos un plan y si encontramos la gente que va a ejecutar el plan adecuadamente, Paraguay es un país que tiene oportunidades increíblemente interesantes y podemos ser incluso una luz en una región que podría estar un poco apagada. Sí, es cierto eso. Un llamado a también la madurez de la clase política. No, yo creo que los políticos tienen que piensen en la gente, que simplemente piensen en la gente, que la calidad de vida, bienestar común, y que un país de 7 millones de habitantes tiene muchas más oportunidades por su propio tamaño que países de otra escala. Que no enturbien tal vez también la cancha en lo económico. Pero fíjate vos que con todo este ruido político que hay, la economía está funcionando dentro de todo. Por cuerda separada. Sí, yo creo que eso se ha logrado dentro de ese esquema, un minuto más, dentro de ese esquema de respetar los principios y fundamentos macroeconómicos, respetar Hacienda, Banco Central, etcétera, etcétera, metas de inflación, etcétera, ha hecho que la economía tenga su propio andarivel. Claro que podría estar mucho mejor si no tuviéramos distorsiones, pero la economía está funcionando con pandemia, con la problemática del primer mundo, con inflación, con problemas. La economía paraguaya dentro de todo, claro que podría funcionar mejor. Bueno, ese tiene que ser el objetivo. Don Carlos, gracias. Un placer conversar con don Carlos Jorge Biederman, presidente de la Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay, aquí en 5 Días Televisión. Sigan con nosotros, ya se llega Samuel Acosta a las 10 con Monitor Económico, toda la actualización de los números y por supuesto a las 11 Florencia Gismondi nos trae el mundo del real estate. Nosotros a las 12 hacemos un resumen de las primeras noticias del día. A despedirnos como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.